Bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Un gusto y un gozo poder llegar a sus hogares a través de las plataformas. Te invito a que te unas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas también en nuestra página, en nuestra dirección de Instagram, para que puedas recibir palabra de bendición, palabra de ánimo en estos momentos de adversidad. Sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y Él es el que nos sustenta. En esta oportunidad hago memoria de una palabra que nos proporcionó en la epístola a los romanos el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo muy conocido, pero en la Escritura quiero invitarte a que veamos a alguien que nos pueda hablar de esto. Está registrado en el libro de Génesis un propósito y un plan. Vayamos a Génesis y entremos a observar algunos detalles de la vida de José. Sabes que José, de 17 años, dice la Escritura que ayudaba a su padre y a sus hermanos, los cuales eran varios hermanos que tenía José. Y él en esa temprana edad tuvo que lidiar con la envidia. La envidia se convirtió también en odio, pues sus hermanos intentaron matarle, pero tuvieron al final, desistieron, y como dice la Escritura y la historia, recordemos, fue vendido a una caravana de ismaelitas y estos lo vendieron como esclavo a Egipto. Estando en Egipto, José llega a la casa de Potifar, un hombre de importancia, y allí gana gracia, el Señor le da gracia a José, y en la casa de Potifar es puesto como mayordomo. Y allí tiene que lidiar con otra circunstancia difícil, pues la esposa de Potifar se enamora de él y quiere que José esté con ella, y hace sin número de intentos, pero dice la palabra que José era temeroso del Señor, hasta el punto que la esposa de Potifar, como se vio impedida a hacer caer a José, le tendió una trampa. Y allí, bueno, ustedes conocen que José tuvo que lidiar con el engaño, la mentira en esa oportunidad. Y José entonces es enviado a la cárcel. Y en la cárcel el Señor lo utiliza para interpretar un sueño. Habían dos funcionarios ahí de la corte del faraón. Estaba el copero y el panadero. Y José interpreta el sueño del copero y interpreta el sueño del panadero. Uno de ellos iba a ser restituido, el copero iba a ser restituido, y el panadero, como la interpretación de José le dijo que él iba a ser ejecutado. Y fue así. El copero fue restituido a su puesto y trabajó en la corte del faraón. Y el panadero, tal como José interpretó, fue ejecutado. Pero José, cuando interpretó el sueño, le pidió al copero que cuando él fuese restituido se acordara de él. Y no es de extrañar, no se acordó de él, y José nuevamente lidiando con otra circunstancia difícil, la desidia y el poco me importa. Lo dejaron a él pues olvidado en la cárcel, y el copero en su lugar de trabajo, allí en la corte del faraón. Pero llegó un momento en que el faraón requirió de la interpretación de un sueño. Entonces José, recuerdan que su nombre dice el soñador, el copero, se acordó de que en la cárcel hace un
tiempo, José le había interpretado el sueño y le dijo al faraón. Y así mismo sucedió. José le interpretó el sueño al faraón de que venía después de un periodo de abundancia 7 años de sequía y de crisis, donde iba a escasear el alimento por toda la tierra. Y él, impresionado por la gracia que Dios había derramado sobre José y la interpretación que cómo Dios había utilizado a José para interpretar este sueño, bueno, dijo, ¿quién más podemos buscar para este puesto de encargarse de prepararnos para este periodo difícil? Tú mismo eres. Llegó el momento de José. Dice la Escritura que el faraón le puso su anillo, dándole la autoridad. Y José tuvo a cargo como gobernador de todo el país de Egipto. Solo arriba de él estaba el rey, quien era, después del rey, José tuvo a cargo de todas las cosas. Dice que durante este periodo José se encargó de recorrer el país. Iba a lugares, proporcionaba semilla a los campos, comenzaron a sembrar, a guardar grano, a almacenar, a crear un depósito en diferentes lugares para almacenar grano. Dice que tanto fue el grano que llegó un momento que no podían contarlo. No había manera de contabilizar la cantidad de grano que José llegó e instruyó en todo Egipto para almacenar para el tiempo de las dificultades. Bueno, como había dicho José y en la interpretación del sueño, los 7 años de abundancia cesaron y llegó el tiempo de la sequía. Los 7 años de sequía comenzaron y dice la palabra del Señor que en Egipto había alimento. En todo el país de Egipto había alimento, pero la sequía arreció y entonces los moradores de Egipto también se acercaron al faraón porque estaba escaseando el alimento y él los mandó donde José, que era el encargado, y él en su bodega abrió su bodega y comenzó a vender alimentos, a suministrar alimento a toda la población de Egipto. La sequía fue aumentando, la intensidad y la dificultad de conseguir el grano y alimento fue tal que también en los otros países alrededor, en Canaán, dice que también estaban en aprietos, y fue ahí cuando Israel envió a sus hijos a buscar alimento a Egipto, a que comprasen alimento porque si no morirían. Cuando los hijos de Israel llegan a Egipto, no reconocen a José, pero José era el encargado de toda la provisión, de la administración, de la asignación y la venta del grano. Así que tuvieron que llegar donde José, él los reconoció, mas ellos no lo reconocieron. Y José, un momento complicado, difícil, después de tanto tiempo, ¿verdad? Pues José, la Biblia habla de cuando él ayudaba a su padre, nos menciona que tenía 17 años. Y la palabra nos dice que cuando José comenzó a trabajar para el faraón como gobernador, tenía 30 años. Así que podríamos decir que habían pasado entre 13 y 20 años, porque pasaron 7 años de abundancia. Increíble que después de ese tiempo, José se topa con sus hermanos. Y él los acusa de ser espías. Dice la palabra del Señor que ellos se defienden y él le dice, bueno, y su padre, y bueno, se da todo un alegato ahí y él le pregunta por su hermano Benjamín. Y ellos le dicen, no, nuestro hermano menor vive y está con nuestro padre. Y le dice José, bueno, ustedes para demostrarme que no son espías, van a ir y a traerme a ese hijo menor que ustedes hablan, a ese hermano menor del cual ustedes hablan, que era Benjamín, era su hermano de sangre. Entonces los vende grano, les llena de suministro y de provisiones, y ellos van, los envía salen hacia Canaán, pues los despide. Y pasó periodo de tiempo, ellos están en Canaán
y vuelve el hambre a arreciar. Y ellos tienen que venir nuevamente donde José. Israel los envía y le dicen, bueno, tienen que ir por provisión. Y le dicen, no, nosotros no podemos llegar allá si no llevamos a nuestro hermano Benjamín, a nuestro hermano, porque el hombre que gobierna nos dijo que si nosotros no llegamos allá, no nos va a creer, pues, y no nos va a vender alimentos. Y en esta circunstancia difícil, Israel accede, y la Escritura nos dice que en esta segunda ocasión que ellos regresaron, José los recibió en su casa a todos y los atendió, hizo una gran cena, y cuando los despidió nuevamente con alimento, le tendió una trampa a sus hermanos. José quiso descobrársela, pero no pudo. No pudo, porque dice la Escritura que él le tendió una trampa, puso una copa sin que ellos supieran en el bolso o en el saco de Benjamín, que era su hermano de sangre, el hermano menor. Y cuando los envió a los criados a buscar a estos, a ver en la carga de ellos, obviamente ahí estaba plantada la copa de José, y José los acusó, pues, y estando en casa iba a dejar ir libre a todos los demás y a quedarse como esclavo, que se quedase como Benjamín como esclavo. Pero dice la Escritura que no pudo, y comienza en esta oportunidad en el capítulo 45 a revelarse el plan y el propósito de José dentro de este plan de Dios. Y sé que en esta ocasión y esta circunstancia que estamos viviendo, de igual manera será así. Dice la Escritura que José, capítulo 45, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salieran de su casa. En ese momento estaban sus hermanos allí, y lloró fuertemente, y ellos, inclusive los criados fuera de la casa, se enteraron, pues ellos estaban adentro, quedaron sus hermanos, y él les dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan, mas ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Y dice que los hermanos quedaron estupefactos, no podían ni creerlo, no podían moverse, quedaron estáticos, y no era para menos. Eso era algo inesperado. Ellos daban a José por muerto. Y después de esto comienza el plan del Señor a cumplimiento. Todo lo que había pasado José, todas las circunstancias, pero hoy hay un propósito. Detrás de todo lo que el Señor hace hay un propósito. Y dice que fue y les ordenó que fueran a traer a su padre. Y le dijo en el capítulo 45 también, dígale y no demores que venga a verme. Versículo 10, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y con tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Dice el versículo 18 del capítulo 45, que él dijo, traigan a mi padre y a sus familias, yo les daré lo mejor de Egipto,
y comerán de la abundancia de este país. Tremendo, tremendo que en medio de la adversidad, después de haber pasado tanto tiempo, Dios tenga un propósito. Y comience a mostrarse el propósito por el cual José llegó a Egipto. Si bien es cierto, pasó sin número de adversidades, pero ahora el Señor está mostrándonos el plan. Y Él lo entiende muy bien. Y yo espero que tú también lo entiendas. En los periodos difíciles Dios habla. Porque así como yo me pregunté, quizás te esté haciendo el interrogante, ¿cómo Israel va a descender a Egipto? Y también te vendrá a la mente, entonces, después ellos quedaron cautivos allí. ¿Y cómo puede ser que detrás de esto esté Dios? Pero la palabra del Señor nos dice en el capítulo 46 que Israel, o sea Jacob, presentó sacrificios a Dios, y esa noche Dios le habló a Israel en una visión y le dijo: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. En los periodos difíciles, donde el plan de Dios no se ve tan evidente, donde para nosotros algunas cosas no tienen sentido, Él nos habla. Así como la Biblia me lo registra y me deja esta porción, en este periodo tú tienes acceso a escuchar la voz de Dios. Búscale y Él será tu guía. Pues ciertamente la región de Gosén, donde José instaló a sus familiares, a su padre y a toda su descendencia, era una de las mejores regiones de Egipto. Quiero recordarte que venían los 5 años más difíciles de la sequía, pero el plan del Señor estaba en vigencia. En los 5 años más difíciles de la sequía, el pueblo de Israel tenía buena tierra. Dice que el mismo Faraón recibió a Israel, recibió a los hermanos de José y le dijo: dale la tierra de Gosén, y las mejores tierras están a disposición de ellos. No solo eso, además de la tierra tenían alimento en abundancia. Mientras en todo el alrededor, todos los lugares, en Canaán y en todos los otros países había hambre y sequía, en la región de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, estaba lleno de provisión. Buena tierra, alimento suficiente, tenían trabajo, y no cualquier trabajo, pues el faraón le dijo, José los instruyó y le digan: cuando vayan delante del faraón, díganle que ustedes son pastores, que necesitan tierra y pastos para su ganado. Y el faraón le dijo: ponlos en la tierra a disposición, donde hay la mejor tierra para el pastaje. Pero no solo eso, a los que son aptos, ponlo encargados de mis rebaños. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es saber que a pesar de las circunstancias que ha pasado y las circunstancias que José ha vivido, ha llegado un momento donde el plan del Señor comienza a revelarse? Y es un plan bueno. Es un plan bueno y de bendición para su pueblo. Gosén, el pueblo de Israel, moró y habitó en Gosén. Mientras los demás estaban en sequía, mientras los demás sufrían hambre, ellos tenían abundancia, tenían trabajo, tenían una posición de alta estima y de autoridad en medio de los egipcios. Sorprendente
que nosotros en este momento también esta palabra llegue a nuestros corazones y nos aliente. Pues estamos viviendo adversidad, pero Dios es especialista en convertir situaciones que a nuestros ojos parecen terribles en cosas de bendición. Él es un especialista en convertir lo más tenebroso y más aterrador en una circunstancia donde hay luz, donde hay bendición, donde hay buenas noticias para ti y para mí. Y ese fue Gosén. Ese fue ese lugar donde moró el pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 47, versículo 27, que los israelitas se sentaron en Egipto en la región de Gosén. Allí adquirieron propiedades. Allí prosperaron y llegaron a ser muy numerosos en ese lugar. El Señor, como dice y recuerdo nuestra primera pasaje que utilizamos, recuerda, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pasó el tiempo, los hermanos de José y toda su familia y su padre se establecieron en el área de Gosén y allí fueron prósperos y tuvieron abundancia. Y el padre de José murió y dice el capítulo 50 de Génesis que sus hermanos tuvieron miedo. Y en el versículo 19 él les responde: no tengan miedo. Les contestó José: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. José nos deja aquí evidencia de que logró entender a plenitud el propósito de Dios. Entendió que todas las circunstancias de adversidad que vivió tenían un motivo, y era que él fuera el que rescatase a sus familiares del hambre y de la sequía. Hoy no estamos viviendo quizás una sequía, pero estamos viviendo un momento difícil. Y yo quiero concluir con esto y animarte, querido hermano y amigo. En el momento de sequía, Dios tiene un plan. En este periodo, así como José, Él tiene sus instrumentos que en su momento oportuno aparecerán. Dios tiene un lugar para su pueblo. Así como aquel entonces fue Gosén, así también sé que Él tiene un lugar donde nosotros podemos estar confiados de que tendremos provisión, de que tendremos todas las cosas necesarias en este periodo de dificultad. Y no solo eso, también recordarte, como dijo José cerrando en el versículo 19, Dios transformó este mal en bien para salvar la vida de mucha gente. La sequía que atraviesa nuestra sociedad es la falta de Dios. Y yo sé que este será un escenario donde nosotros seremos instrumentos para alcanzar la vida de mucha gente. La palabra del Señor llegará a muchos hogares. Para unos parece sequía, pero para otros confiamos plenamente en el plan y veremos el cumplimiento del propósito de Dios en este momento.